Y esto se lo contaba en titulares porque fue en la escuela Boyeco que conocimos una aplicación móvil que ayudará a niños y niñas a aprender el mapuzungún con una herramienta tecnológica y acorde precisamente a estos tiempos. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Sumi y te acompañaré en esta gran aventura de las lenguas ancestrales. En busca de acercarse al mundo de hoy, se le encargó a expertos de la Universidad de Concepción esta atractiva aplicación para teléfonos móviles denominada Sumi y que fue presentada en sociedad nada menos que la escuela Boyeco de Temuco, enclavada entre comunidades mapuches. Sin duda un producto más atractivo, dicen, para la formación de la lengua originaria que inicialmente integrará a 4 pueblos originarios de nuestro país, con herramientas ideales para estos nativos digitales. Metodologías que son lúdicas hacia un público que es muy importante, que son los niños, porque a través de los niños que conocen y viven el mundo digital pueden entonces masificar esta enseñanza de los idiomas de los pueblos originarios, tanto en esta primera etapa del mapudungún o mapuzungún, del cahuéscar, aymara y rapanui, porque ellos son los llamados a hacer el nexo con la familia. Y claro que es bien recibido, así lo confirman por lo menos los más jóvenes y obviamente también los profesores. Es más fácil aprender así, ya que al estar entretenido tu mente puede que piense más y que como que recuerde más y tenga más entusiasmo de aprender la lengua. ¿Y tú tienes entusiasmo de aprender la lengua? Tengo entusiasmo de aprender la lengua porque yo vengo de una familia mapuche y siempre tengo que ir a los ñatunes a tocar tutruca, a acompañar al machi y esas cosas. Esta aplicación, digamos, muy didáctica y tecnológica para nuestros estudiantes, en la cual van a fortalecer primero el kigun, el habla, ¿no es cierto? Y van ellos aprendiendo también de nuestra cultura mapuche, que es importante para revitalizar la cultura, la cosmovisión y todo desde Guaymapu, el conocimiento cultural de nuestros estudiantes. Hoy por hoy hay variadas iniciativas destinadas a fomentar la interculturalidad, dicen las autoridades, todo en busca de consolidar la revitalización del mapuzungún. Esto también viene con el trabajo que estamos realizando desde el municipio, que es la revitalización del mapuzungún, la inmersión lingüística y todas esas materias que estamos trabajando a través de la Oficina de Asuntos Indígenas con las comunidades, y esto nos viene también a complementar ese trabajo. Especial relevancia puesto de que vivimos en una sociedad digitalizada, en donde el mundo de la aplicación, la computación, los celulares, etcétera, son clave. Entonces, una manera de poder llegar de mejor forma hacia los niños, los jóvenes, para que puedan aprender los idiomas de estos 4 pueblos. Vamos todos a bajarlo en nuestros teléfonos para que, a ver si la próxima vez que venimos hablamos un poquito más, ¿no? Porque ahora todos todavía hemos aprendido como a saludar y algunas pocas palabras, pero nos parece que es importante que nos podamos comunicar con nuestros pueblos indígenas en su lengua original. De manera absolutamente gratuita, desde teléfonos móviles y con proyección para que se integren nuevos idiomas ancestrales de nuestro país, esta aplicación móvil se instala como la base de un cambio en la forma de abordar el rescate de la lengua, para muchos la principal riqueza aún inexplotada del pueblo mapuche.